Hola amigos de YouTube, reciban un cordial saludo. En este nuevo video les voy a explicar de manera muy sencilla cómo podemos interpretar un examen de orina. Quédate hasta el final del video para que no te pierdas el hilo conductor de esta charla. Sin más, continuemos. El examen de orina hace parte de un grupo de análisis de laboratorio que se denominan en común pruebas rutinarias, ya que se realizan a diario en todos los laboratorios. El urinálisis o examen de orina consta de un grupo de pruebas que no solo muestran el estado de salud del sistema urinario, sino el estado de salud de todo el paciente. El examen de orina consta de un análisis físico, uno químico y un análisis microscópico. En el análisis físico se mira el aspecto de la orina y el color de la misma. En el análisis químico se analizan una serie de pruebas, como por ejemplo glucosa, bilirrubinas, urobilinógeno, cuerpos cetónicos, pH, densidad, proteínas, sangre, nitritos y leucocitos. Y en el análisis microscópico se observa todo lo que miremos al microscopio y lo reportamos. Hablemos del análisis físico. En el análisis físico se observa el aspecto de la orina. Se pasa un tubo de ensayo de vidrio y se mira su color y aspecto. Normalmente la orina debe ser amarilla, ligeramente turbia o sin turbiedad. Cuando la orina se encuentra turbia, indica que hay partículas disueltas y lo más común es que sean bacterias, lo que indica que hay una infección. La turbiedad también se puede deber a la presencia de cristales, de leucocitos, moco, etc. Por eso siempre se debe analizar al microscopio. El color de la orina también indica el estado de salud del sistema urinario. Una orina muy amarilla indica deshidratación. Una orina transparente puede ser sobrehidratación o también se observa en diabetes. Una orina roja indica la presencia de sangre o el consumo de alimentos que tiñen la orina. Una orina color verde se observa cuando el paciente ha consumido vitaminas o alimentos verdes o también por la presencia de una bacteria del género Pseudomonas. Una orina negra o marrón puede ser debida a la presencia de bilirrubinas o al consumo de medicamentos como por ejemplo el metronidazol o en algunas afecciones serias como cáncer. Miremos el examen químico. En el examen químico se miran una serie de parámetros. El primero que vamos a hablar es de la glucosa. La glucosa no debe aparecer en orina. Y esta, cuando se encuentra en la orina, quiere decir que está muy elevada en la sangre. Así que el paciente se debe realizar un examen de glicemia para identificar una posible diabetes. Lo normal es que la orina obviamente no aparezca glucosa, pero existen condiciones especiales en las cuales puede aparecer glucosa en la orina y no se deba a una diabetes, por lo que siempre se debe correlacionar el resultado con el examen de sangre. El otro parámetro que se analiza es la presencia de bilirrubinas. Las bilirrubinas en la orina siempre indican problemas en el hígado que se deben estudiar a fondo. En condiciones normales las bilirrubinas no deben aparecer en la orina. Otro parámetro es el urobilinógeno. Este parámetro solo tiene utilidad cuando se encuentra muy elevado y este se aumenta cuando hay daño hepático o cuando hay destrucción de glóbulos rojos, lo que se conoce como hemólisis. Este parámetro debe ser negativo siempre. Otro parámetro son los cuerpos cetónicos. Y los cuerpos cetónicos indican que nuestro organismo está utilizando las grasas como fuente de energía. Está utilizando las grasas. Entonces esto ocurre comúnmente en pacientes diabéticos no controlados. Y también pueden aparecer cuerpos cetónicos cuando el paciente está deshidratado. Y lo normal es que ellos no aparezcan en la orina. Otro parámetro que se utiliza es la densidad. En algunos casos también se le llama gravedad específica, pero en realidad es lo mismo. Esto indica la cantidad de sustancias disueltas en la orina, o sea, indica qué tan concentrada está la orina. Por ejemplo, un paciente que tenga una infección urinaria se van a observar muchas bacterias disueltas en la orina y esto aumentará la densidad de la orina. Lo normal es que la densidad se encuentre en un rango entre 1005 y 1030 gramos sobre decilitros. Otro parámetro importante es el pH. Esta medida nos dice si la orina está ácida o está básica. Lo normal es que la orina sea ácida, o sea que el valor del pH deba estar por debajo de 7.4. Se observan orinas básicas si los valores están por encima de 7.4, como por ejemplo en infecciones urinarias. Otro parámetro son las proteínas. Lo normal es que la orina no contenga proteínas. Las proteínas pueden aparecer en la orina por varias causas. Una de ellas es el daño renal.
y la otra se denomina proteínas ortostáticas, que aparecen en condiciones especiales como por ejemplo después de hacer ejercicio, o también pueden aparecer en condiciones especiales como el embarazo. Por eso la presencia de proteínas en la orina siempre se debe estudiar a fondo. Otro parámetro es la sangre. Dentro de las pruebas químicas se identifica hemoglobina. La sangre en la orina se denomina hematuria. Y la orina no debe contener sangre. Esta puede aparecer en muchas condiciones, como por ejemplo cálculos renales, infecciones renales, contaminación con la menstruación, etc. Cuando aparece sangre en la orina, se debe investigar su causa. Otro parámetro son los nitritos. La orina contiene nitratos. Estos se encuentran en la orina provenientes de la dieta. Cuando el paciente presenta infección específicamente por enterobacterias, estas transforman los nitratos en nitritos y aparecen los nitritos, los podemos identificar. Esto indica infección específicamente por enterobacterias. Y generalmente los nitritos deben estar negativos. Obviamente una persona no debe tener infección urinaria. Otro parámetro son los leucocitos. Estos son glóbulos blancos y no deben aparecer en orina. Cuando ellos aparecen en la orina indican inflamación o infección. Todo esto parámetros que vimos son parámetros químicos que nos los identifica una tirilla, unas pruebas químicas. Ahora vamos a mirar el examen microscópico cuando observamos al microscopio. En el examen microscópico se toma una gota de orina que está previamente centrifugada y se coloca en un portaobjeto y se analiza en el microscopio. Se reporta todo lo que observemos y la cantidad en que lo observamos. Se observan células, entonces se debe informar la cantidad en que se encuentran y el tipo de célula. Las células que comúnmente se observan son glóbulos rojos, glóbulos blancos y células epiteliales de cualquier parte del epitelio renal. Se deben informar por número. Un gran número de células epiteliales se observa en infecciones, se observa en necrosis de un tejido o también en contaminación por una muestra mal tomada, contaminación con flujo vaginal, por colocar un ejemplo. Otro tipo de células que podemos encontrar en la orina son los glóbulos rojos. Y estos indican hematuria o sangre en la orina. La orina normalmente no debe tener glóbulos rojos, pero se acepta que pueden estar entre 0 a 1 a 0 a 2 por campo. Los glóbulos rojos aparecen de manera patológica en infecciones cuando hay presencia de cálculos o piedras renales. Otro tipo de células son los glóbulos blancos. Es normal observarlos de 0 a 1 a 0.2 por campo. Cuando aumentan en la orina indican infección o inflamación de las vías urinarias. En la orina también se pueden observar bacterias. Cuando hay infección de las vías urinarias se observan grandes cantidades de bacterias en la orina y estas se deben reportar por cruces. Una cruz indica pocas bacterias, 2 cruces indican cantidad alta de bacterias y 3 cruces una cantidad muy elevada. Otro parámetro que se puede observar en el microscopio son los cilindros. Y estos cilindros existen de varios tipos, pueden reportarse de varios tipos, pero siempre indican la presencia de proteínas en la orina. Y como habíamos mencionado antes, las proteínas en la orina indican daño renal. Entonces normalmente no deben aparecer cilindros en la orina. Otro parámetro son los cristales. Estos no deben aparecer en orina recién emitida, pero aparecen luego de dejarla reposar, ya que estos compuestos se precipitan y algunos pueden dar lugar a cálculos renales o piedras. Se debe estudiar siempre qué tipo de cristales son los que están presentes en la orina. Otro parámetro es la presencia de moco, y el moco indica irritación. También podemos encontrar en la orina parásitos o levaduras, y estos siempre se deben reportar y darles un tratamiento adecuado. Si te ha gustado esta información, no se te olvide darle un like, suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones. De esta manera estarás al tanto de toda la información de tu canal de bioquímica, el canal de medicina y salud. Un abrazo y bendiciones a todos.